después que que ya teníamos el colegio nuevo, el IVT College, ellos sí nos dieron una carta de aceptación definitiva, no condicional como el otro colegio. Hay un problema que nosotros cometimos muchos errores por desconocimiento y porque estábamos desesperados ya por salir de Cuba. Queríamos irnos como fuera. Y por eso es precisamente que nosotros hacemos este canal, para que la gente no cometa los mismos errores que cometimos nosotros en su momento. Que yo me di cuenta que ya hay más educación y más información, porque desde que nosotros vinimos para acá han surgido muchísimos canales de YouTube explicando. Sí. De cubanos tal vez seamos los únicos, pero hay muchos de México, de Colombia, en fin. Nosotros no vimos nada de YouTube ni nada, nosotros todo lo hicimos guiándonos por la página que tanto le decimos canadá.ca. Pero son muchas cosas y a veces a uno se le escapa algo, y además en la página del IRCC, donde está la lista de las Designated Learning Institutions, no salía, en la lista no salía como sale ahora el nombre del colegio, si es un Designated Learning Institution o no, y al lado ahora ponen una columna que dice Post-Graduation Work Permit, yes, no, así. Eso no salía antes, entonces nosotros ni nos cuestionamos eso del Post-Graduation Work Permit, y como, en fin, a Francia le dieron una visa sin ningún problema con esa escuela que es privada, era privada, nosotros ni pensamos en eso y venimos así con esa escuela privada confiados en que con un año íbamos a lograr el plan. Entonces, bueno, ya nos dieron la carta de aceptación, ya yo tenía todos los papeles que piden ahí, que en la embajada de La Habana ellos tienen un mural afuera donde te ponen todos los documentos que ellos necesitan para cada aplicación. En el caso nuestro, pedían fotocopias de los familiares más cercanos que uno tiene en Cuba para comprobar tu arraigo, permiso de trabajo, le pedían currículum vitae, hoja de vida. En mi caso me pedían fotocopias de los títulos, la carta de aceptación, los pasaportes de los dos, creo que eran 3 fotos con unas medidas específicas que ellos te dan, tu nombre y tu cumpleaños por atrás, y en fin, todo eso. Y además nosotros incluimos, que no lo pedían, pero nosotros fuimos lo más precavido posible, pusimos una copia del IELTS que ya teníamos, una copia de la UES, y además yo hice una carta de intención explicando, que eso no lo piden, pero yo la hice en inglés directo, explicando por qué yo quería ir a estudiar, cuál era mi objetivo, en fin. Y también, bueno, las copias del banco. Que todo eso, nada de eso lo pedían, pero nosotros lo hicimos porque nosotros presentamos un caso por donde no tenían por dónde coger. Bien sólido. No, ahí no había cualquier pregunta que ellos pudieran tener sobre nuestro caso, ya estaba respondida en el dossier que nosotros les llevamos. De hecho, los estados de cuenta del banco sí los piden, sí son obligatorios ponerlos para demostrar el dinero. Pero además de los estados de cuenta, nosotros presentamos también evidencias de dónde salió ese dinero. Es decir, pusimos fotocopias de las propiedades que teníamos en Cuba, yo puse todas las fotocopias de mi trabajo por cuenta propia de las casas mi casa que yo alquilaba a extranjeros, la agencia de alojamiento que yo tenía también con facturas. Yo tenía una carta de mi empleador, que yo tenía un empleo muy prestigioso y que se sabía que generaba muchas ganancias, y presenté una carta de mi empleador con el salario que yo devengaba mensualmente. Todo. Y también yo incluí mis copias de mis ganancias cuando yo estuve de misión diplomática en el exterior, para argumentar que con ese dinero había comprado la casa y había invertido en el negocio, y en fin, no lo pedían, pero nosotros no queríamos arriesgarnos a nada. Y así todo, con todo eso, nos hicieron una entrevista. No, se la hicieron a ella. Me hicieron una entrevista bien dura. Había un problema también, que nosotros estábamos pidiendo permiso de estudio, pero un año antes, o bueno, casi un año antes, nos habíamos abierto un perfil en Express Entry. Cuando tú te haces un perfil en la entrada Express, no hay otra razón que no sea que porque quieres la residencia permanente, es decir, quieres venir a Canadá. Mientras que cuando tú estás pidiendo permiso de estudio, tú tienes que demostrar que tú vas a regresar a tu país o que tú no te piensas quedar ilegalmente en Canadá. Entonces teníamos una disyuntiva, decirlo o no decirlo. Al final decidimos decirlo porque al final cuando tú haces cualquier aplicación con Canadá, ya sea crearte un perfil del Express Entry, permiso de visita, de turista, de estudio, de lo que sea, automáticamente el sistema de IRCC automatizado genera una cosa que se llama UCI, Unique Client Identification. Sí, es como tu número de identificación
Y ahí ellos te hacen como un expediente y ahí ponen todo lo que tú, en toda la historia de tu vida, todas las aplicaciones que tú hagas con Canadá, cuando ellos pongan ese número en la computadora les va a salir todo tu historial. Entonces yo dije, de todas formas se van a dar cuenta de que ya tengo un perfil, no lo dije, y entonces a lo mejor se va a ver como poca honestidad, como entonces preferí ser abierta, a ser sincera, incluimos fotocopia del perfil de nosotros, del Express Entry, y entonces eso fue una de las preguntas que me hicieron. De hecho, el día que me tocó, que yo fui, que saqué el turno para llevar todos mis papeles, ellos me dijeron, ven dentro de una semana a recoger el resultado. ¿Tengo que venir con mi esposo? No, puedes venir tú sola. Bueno, fui yo sola. Y ya entramos ahí al salón de espera, que todos deben saber, porque no sé si la gente, ahora estamos con la pandemia, pero ellos martes y jueves, por lo menos antes, tenían de 1 a 3 o 1 a 4, ¿no? Atención al público. De 2 a 4. Sí, para cualquier duda que tú tuvieras, tú ibas ahí y lo preguntabas en persona. Y ellos con mucha amabilidad, y yo no salía de ahí, en los tiempos aquellos yo no salía de ahí. Todos los martes, los jueves tenía una pregunta diferente. Ellos no estaban muy informados sobre el tema, la verdad, para ser honesto, porque bueno, ellos no, son locales, los que te reciben ahí son locales, son trabajadores locales. Cubanos. En realidad no están al tanto de todos los procesos migratorios en Canadá ni nada por el estilo. Pero siempre te dan planillas, fotocopias planilla, de documentos tip. con información. Y algunas veces también buscar preguntaban a los funcionarios adentro. Bueno, el caso fue que ese día entraron a todos y yo veía como todo el mundo lo iban llamando, le iban dando su sobre con el pasaporte, que no te dejan abrirlo ahí, te dicen que lo abras afuera para que veas si te lo visaron o no afuera. Sí, para que no forme... Y entonces, bueno, yo veía que a mí no me llamaban y no me llamaban hasta que por fin me toca. Y cuando me toca, a mí la muchacha entra, se demora, después regresa y me dice, no, usted siéntese por allá que usted tiene una entrevista. Ya, eso fue para mí. Todo el mundo me empezó a mirar como con cara de la pobre, compadeciéndose de mí, ¿no? Bueno, la entrevista me la hizo la mismísima cónsul y me la hizo en inglés. Y fue una entrevista bastante dura. La mujer no me trató mal, la cónsul no me trató mal, pero tampoco puedo decir que me tratara bien. Fue una entrevista muy fría, muy seca, ella fue muy severa con sus preguntas y me habló como si yo fuera canadiense. Me imagino que era para comprobar mi nivel de idioma, si de verdad yo tenía el idioma que yo había declarado y que estaba en mi IELTS. Pero bueno, en fin, no les puedo decir todas las preguntas, no les voy a decir, pero le puedo decir que, por ejemplo, me preguntó cuál era el origen del dinero, que yo lo tenía todo comentado, de todas formas se lo tuve que explicar, de dónde yo había sacado todo ese dinero, el hostal, que lo compré, con qué dinero lo compré, en fin, más o menos los clientes que tenía, todo. También me dijo que cómo ella sabía que cuando yo terminara los estudios no me iba a quedar ilegal en Canadá. Entonces yo le dije, mire, si usted revisa bien los documentos, verá que yo incluí copias de nuestro perfil del Express Entry, de la entrada Express, porque nuestro sueño es volvernos canadienses algún día y vivir en Canadá, pero no nos daban los puntos y entonces quisimos hacer las cosas bien y estudiamos todo lo que está puesto en el sitio y nos dimos cuenta que si mejorábamos nuestra puntuación con estudios, con experiencia canadiense, nos iba a subir el puntaje y nos iban a invitar a la residencia permanente. Entonces, si estando allá no lo logramos, bueno, nada, regresamos a Cuba, esperamos en Cuba que nos inviten, o si no lo logramos, bueno, por lo menos ya adquirí una educación que me va a ayudar a mejorar mi negocio. Y bueno, en fin, ella no movía la cara, no se sonreía yo, pero bueno, yo le sostuve la mirada todo el tiempo y yo me hice la idea de que eso era mi defensa de tesis o mi examen estatal de la universidad y ahí no titubeé, respondí todo sin pensarlo 2 veces, sin haber estado preparada para las preguntas, porque hasta me preguntó que si nosotros pensábamos tener hijos. Eso es una cosa que en la legislación canadiense es ilegal. Chuchi. Aquí está Toby, no sé si se verá. Bueno, entonces nada. Eso es ilegal, eso no se pregunta. La entrevista fue muy fuerte, después ella no me dijo nada, me mandó a salir y ahí estuve como 45 minutos esperando, que fueron los más largos de toda mi vida. No podía llamar a Francis porque Francis estaba en una reunión y ni se enteraba de nada. Y en fin, en resumen, a la media hora yo dije, bueno, no se van a demorar media hora para decirme que no. Esa demora debe ser porque me están estampando las visas en el pasaporte. Y bueno, me empecé a relajar un poquito, pero bueno, en fin. Pues nada, cuando yo salí de la reunión, yo trabajaba cerca de la embajada. Y cuando salí de la reunión, esta doña me estaba esperando fuera. Ya salimos, ella no me decía nada, estaba con una cara más seria que una tusa.
Entonces yo le digo, bueno, pero cuéntame, por fin, ¿qué? Y bueno, cuando ya ella vino a reaccionar, empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y bueno, nada, le dijeron que no. Bueno, hija, ya, está bien, vamos a ver qué hacemos. No, si me dijeron que sí, lo que pasa es que estoy descompresionando. Todo el estrés de la entrevista yo creo que salió ahí. Entonces, bueno, nada, recibimos nuestra carta de emancipación y ya éramos libres de salir de Cuba cuando quisiéramos. Aún así, todavía tuvimos que pasarnos 2 meses más en Cuba para poder preparar la salida. Y bueno, ya en el próximo capítulo, para no hacerlo más largo, le vamos a explicar entonces cómo fue nuestra salida. Todavía todo no estaba terminado. Tuvimos que pasarnos el huracán Irma en Cuba. Y salimos justo después que salió el huracán Irma de Cuba. Triste historia esa. Nuestra salida de Cuba cómo fue, nuestra llegada a Canadá cómo fue y bueno, cómo fue todo lo que pasó después, todas las veces que nos ha invitado a la residencia permanente, todos los programas, todos los errores que cometimos, todas las extensiones de permiso de estudio y de trabajo o de turista o de ¿cómo se llama lo otro? Restauración del estatus, todo eso lo tuvimos que hacer. Sí. Así que ya saben, ustedes, aunque crean que el camino es largo y tortuoso, siempre tiene un final. Y el final depende de ustedes si es feliz o no. Ya saben, el cielo es el límite. No aflojen en la curva.